mirar de cerca la situación con él. 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Sí, eso ya es un cambio de lo valiente que era, ahora está corriendo tras de una culebra, le asustó. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. Obviamente ahora ya Moisés es útil. Muy diferente hace 40 años, cuando él en sus propias fuerzas mató al egipcio. Ahora ni siquiera puede hablar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, cuando un profeta habla, él es la boca de Dios. Y ahora Aarón va a hablar por Moisés, pero Moisés va a decirle lo que Dios quiere que diga. Básicamente es lo que está haciendo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella le dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.
Esto es, digamos que el comienzo de un tiempo diferente para Israel. Moisés, el libertador, él es un tipo de Cristo, porque obviamente Dios prometió mandar un libertador en Génesis. Lo que pasa con él, obviamente tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Si vamos al libro de Hechos 7, cuando Esteban está hablando acerca de Moisés, él era muy diferente. Tuvo que pasar años en el desierto para aceptar que no puede. Dice en el capítulo 7 del libro de Hechos, en el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Sí, en el asunto del mundo, él fue bien entrenado, pero eso no le sirvió. Toda la sabiduría del mundo no sirve para el servicio a Dios, porque el mundo tiene otra agenda y tiene otra fuente de sabiduría que obviamente no es Dios. Miren conmigo en el libro de Santiago. Es como si el día de hoy supusiéramos que alguien muy preparado de la mejor universidad y con una preparación y uno a simple vista dijera, mira, él es poderoso en cómo habla y cómo se comporta y lo que sabe. Pero tuvieron que pasar 40 años para que se le quitara todo eso. Es que no es el hombre, es el Señor usando un hombre. No es que hombre de Dios, no, es que Dios que use ese hombre. El enfoque en la Biblia está siempre en Dios, no en las personas. La Biblia es como una autobiografía de Dios. Y lamento decirles que mucho de lo que oigo hoy día es el carácter de David o el carácter de Daniel o las cosas de los hombres, cuando realmente lo que en la Biblia es, lo que resalta es el poder de Dios, los atributos de Dios, que por misericordia Él cumplió lo que prometió. Y ahora, aunque Moisés quiere hacerse a un lado, no puede, porque Dios decidió y él ya estaba separado para eso. Aún el hecho de haber crecido en Egipto era parte del plan de Dios. Vamos a ver eso. Dice aquí en el capítulo 3 de Santiago, dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Uno diría, en el caso de Moisés, estaba muy preparado por los egipcios. Él fue preparado para ser faraón. Él era un príncipe en Egipto. De tal manera que la educación que recibió era lo máximo en el mundo en aquel entonces, porque Egipto tenía el poder en el mundo en aquel entonces. Y dice, el que es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sí, esta definición de alguien sabio es muy diferente a lo que vemos hoy día, porque hoy día se valora mucho el conocimiento y los títulos, no tanto el comportamiento. Hay una clase en Harvard que se llama Integridad, y la tesis de esa clase es que tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no salgas en el noticiero de las 6. Como decían los griegos, el problema no es robar, el problema es que te agarren. Entonces imagínense esa filosofía. Y entonces dice, el que es sabio tiene que mostrarlo por la conducta, buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, cosa que él manifestó cuando se acerca a ver cuando el egipcio estaba maltratando a un hebreo, él mostró eso, contención en su corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso es impresionante, porque miren conmigo en Juan 8. En Juan 8 el Señor está hablando con los fariseos
versículo 39. En Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Es mucha hazaña eso, porque aquí le dicen al Señor que es un bastardo. No usaron la palabra bastardo, pero le dice, nosotros no hemos nacido de fornicación. Ellos no aceptaban la historia de que María tenía un hijo del Espíritu Santo, sino para ellos él era un hijo de fornicación. Entonces ya sabrán la fama que tenía María entre esa gente. Y estoy hablando de los líderes religiosos, no le aceptaban. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si es muy diferente un libertador que tiene su propia agenda, en su propia sabiduría, a uno que viene porque le envían, porque Dios le envía. Sí. Ni por más buenas intenciones que haya tenido Moisés, no sirven, porque él nunca preguntó a Dios si debería ir o no a ver a los israelitas. Cuando Dios le llama, y ya en Éxodo estamos viendo, Él le dijo, ahora sí, regrésate. Ahora sí va a ir porque Dios le dijo, no porque Él quería. Sí, cuando tú haces cosas en tu propia opinión, regularmente matas al egipcio. Y es la verdad, te metes en problemas. Porque todo lo que uno hace en la carne no va a ningún lado. Para mí es lo que dice aquí. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el 43, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya saben ustedes que esto del homicidio, ¿dónde se origina? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, regresando a Santiago 3, dice él, en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, cosa que con Moisés no encaja en este tipo de sabiduría. Él estaba entrenado con los egipcios a pelear, era un guerrero. Si ustedes se acuerdan, cuando él sale ya huyendo después de matar al egipcio porque un hebreo le reclamó diciendo, ¿quién te ha puesto a ti de gobernante? Y cuando se dio cuenta que se habían dado cuenta que él mató al egipcio, huyó. Y en un pozo donde estaba Séfora con sus hermanas que fueron por agua, él las defendió también a la brava. Sí. Él era cinturón negro quinto dan. Moisés era muy a la brava. Muy a la brava. Y de hecho acuérdense que él no entró a Canaán por lo mismo, porque se enojó. Porque él les dijo al pueblo, dijo, quieren agua, dijo, pues rebeldes, les insultó y suac, dio 2 golpes a la roca, cosa que el Señor no le dijo que haga eso, sino que le hablara, porque la roca ya fue golpeada una vez, Cristo es la roca y solo muere una vez, la segunda vez tiene que hablarle, porque al Cristo resucitado no se le puede golpear otra vez. Como él rompe el tipo de Cristo, ya no entró, y aunque peleaba que quería entrar, dijo, mira, te voy a dejar verla de lejos, pero no vas a entrar, y punto. Y no entró. Eso lo vemos en un ratito cuando lleguemos al final de Moisés. Pero noten el tema de la sabiduría. Dice aquí, pensando la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, el 3:17 de Santiago, pacífica, amable, benigna,
¿Han oído ustedes el dicho que dice, el que se enoja pierde? Ujú. El que se enoja no es sabio. Se toma 2 onzas para que haya una discusión. Porque uno que sabe no discute. O sea, ¿para qué discute con estos 11 si él no sabe? Y ya cuando hay dos que no... A veces yo me encuentro con un montón de eruditos que hablan tonterías. Yo no digo nada. La Biblia dice que el necio cuando calla le dan por sabio. Así que mejor a veces quedarse callado. Y dice aquí, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, obviamente, la sabiduría de Moisés no encaja en el plan de Dios. Y de alguna manera él tiene que aprender que por ahí no es. Entonces, regresándonos, vamos al libro de Éxodo, o más bien a Hechos primero, para ver el relato que hace Esteban del caso, en Hechos 7. Solo quiero que vean en el versículo 1 de Hechos 7 cuando Esteban está hablando de las cronológicas, porque básicamente él da un relato desde la creación hasta Cristo. Es tan importante conocer estas lecciones, porque de lo contrario nada de la Biblia hace sentido. Porque siempre, ahora por ejemplo estamos estudiando Gálatas en la iglesia y Pablo hace alusión a Abraham, hace alusión a Agar, la esclava, hace alusión a Sara y a su hijo Isaac. Entonces, en Hechos 7 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y ahí viene toda la historia del Antiguo Testamento, de lo que estamos haciendo nosotros las lecciones. Ahorita vamos en Moisés. Y obviamente él llegó a Moisés aquí en el 20. Dice el 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. No dice que él consultó con Dios. Así que cuando andas nomás en tu corazón estamos en un problema, porque eso debe consultarse con el Señor. Me dio una corazonada, ese es el punto, no me dio una corazonada. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el Proverbios. Ahora, también dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Mejor consultar. Dice, a los 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Y ahí está el 25, y siempre este versículo es muy importante porque dice, pero él pensaba. Ahí está el problema. No piensa mucho. Yo pienso. No dice y él oraba. En cambio el Señor Jesucristo, qué diferente. Miren conmigo Juan 8, 28, ¿verdad? Solo que se den cuenta quién es realmente un líder que sirve a Dios. Moisés no servía a Dios. Él pensaba, o sea, él estaba en su onda. En 8, 28 de Juan, miren lo que dice ahí. Uno de ustedes puede leerlo para nosotros. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Total dependencia. ¿Ve la diferencia de este Salvador? Él depende en el Padre totalmente. Muchas veces. De hecho, cada vez que él iba a hacer algo, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a Juan 6, miren Juan 6. Esto es bien interesante porque aquí nosotros tenemos al Salvador dependiendo en el Padre.
Y así como Él vivió, esa es nuestra vida. También es una vida de dependencia. A pesar que por todo lado nos dicen que debemos valernos por nosotros mismos, a nuestros hijos en la universidad les dicen que deben ser independientes. En la Biblia se nos habla de depender en Él, y no en nuestras fuerzas. Dice el 6.1 de Juan. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Este es un dato muy importante porque para los judíos siempre ha sido muy importante las señales. Y por eso el Señor, cuando va Moisés y él dice, no, si ahora no me van a creer. Dice, ok, ¿qué tienes? ¿Cuáles eran las señales que iba a hacer? La primera, ¿cuál era? Lo que leímos. La vara. La segunda, la lepra. Y la tercera, La sangre. el agua convertida en sangre. Entonces ellos piden señales. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra y la iglesia primitiva, tenían que haber muchas señales, porque el Mesías, como era superior a Moisés, tenía que hacer señales mucho más grandes que Moisés. Y ellos perseguían las señales. Pero el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Yo no necesito ninguna señal, yo simplemente creo lo que dice aquí, es suficiente para mí. Y dice aquí que ellos veían las señales, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esa pregunta impresionante. Porque él sabe lo que va a hacer. Y obviamente Felipe cayó, no pasó el examen. Como Moisés no pasó el examen. Sí. Mire, solamente póngase a pensar eso. En estas alturas, en Juan 6, todo judío sabía lo que pasó en el desierto. 40 años. ¿Qué pasó? Dios les dio de comer maná todos los días. Y se acuerdan que Dios les dijo que no agarren más sino del día. ¿Y qué hacían los judíos? ¿Y qué pasaba con lo esto? Se pudre. Saben ustedes que en este país nosotros, y no ninguno está excluido en esto que voy a decir, de cada $100 de comida que compramos, $15 se van a la basura. ¿Sabían ustedes? Nunca vayan al supermercado con hambre porque agarran de todo que no van a comer. Y no me digan que no han echado cosas que se echaron a perder ahí porque ya no las comieron. $15 de cada $100 le echamos a la basura. El 15%. Cuando yo tengo amigos en el África que ellos no hablan de cuándo, no hablan de qué van a comer, sino cuándo van a comer. Y estoy hablando en serio. Es bien tremendo. Cuando voy con ellos al campamento de jóvenes, juntan 800 jóvenes. Y unos amigos de Virginia donan dinero para que los muchachos puedan estar ahí. Y saben lo que comen todos los días, es una semana de campamento. Es arroz con frijoles. Y los chicos están felices porque es comida especial. Comen con las manos, porque así comen ellos. Y yo veo eso y digo, wow, no tienen juegos, no tienen nada, solo quieren aprender, quieren estudiar. Y dicen, no, vamos a estudiar. Un poco diferente ahí. Ahora en Juan 6 dice, cuando le dice el Señor, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿para qué? Porque él sabía lo que había de hacer. Siempre Dios sabe lo que va a hacer. El punto es, vas a preguntarle, vas a depender en él, vas a confiar. Moisés la regó. 40 años para desintoxicarle de Egipto se necesitaban. Saulo de Tarso fueron 17 años, con Abraham fueron 40 años. Él tenía 75 años cuando Dios le dice que salga y se vaya a Canaán. ¿Se acuerdan qué edad tenía cuando nació Isaac? 25 años después, casi 100 años. ¿Y qué edad tenía Isaac cuando le pide que lo sacrifique? Como 15 años.
Un adolescente, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de 40 años para que Abraham diga, si quieres yo lo mato porque al cabo lo vas a resucitar. O sea, él ya creía a Dios y conoce a Dios y ya lo que le diga, mañana nos vamos, y se fueron. Y si ustedes ven el relato como vimos de Abraham, cuando llegan a Moriah, dice él a los siervos de él, espérenos, el muchacho y yo vamos a adorar y ya regresamos. Porque dice Hebreos que él creía que Dios lo iba a resucitar. 3 días que duró el viaje, esos 3 días para Abraham, Isaac ya estaba muerto. Otra vez Isaac es un tipo de Cristo, porque él cargó la leña y él estaba en el altar. Cristo cargó la cruz y el Gólgota es el altar donde se sacrificaba el cordero. Y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante. Y este Salvador que tiene Israel, que es Moisés, no tiene nada que ver con nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Ahora, nomás mire esto, ¿verdad? Vamos a ver. La diferencia, ya vimos nosotros que Moisés no quería ir. Moisés decía, no, dijo, manda al que debes mandar. Yo soy tartamudo. Yo mejor manda al que debes mandar. O sea, Charlton Heston no es Moisés, ¿ok? Así no era Moisés. Moisés estaba bien lento, era tartamudo. Entonces Aarón tenía que interpretar lo que él decía. En la película Los 10 Mandamientos yo no veo a Aarón traduciéndole a Moisés. Y él no quería ir por eso. Dijo, mamá manda el que te debes mandar. Dijo, yo no sé. Suena curioso que uno pueda ver a Moisés así, ¿no? Nunca nos pintan así a Moisés. Siempre es el gran Moisés, el héroe Moisés. Nada, este era un borrego, porque ya estaba tan tiempo con borregos que ya se convirtió ya en un tartamudo. Y dice aquí, mire, cuando le dice él que ¿qué vamos a hacer? Estoy en el 6 de Juan. ¿De dónde compraremos para que coman estos? Sí, esta pregunta tiene 2 aspectos. Una, están en un lugar desierto. ¿Dónde va a haber pan para comprar? O sea, no es como aquí en el H-E-B o 20 H-E-Bs alrededor para alimentar a 5,000 varones más los niños y las mujeres. Chance que encontramos suficiente comida en los 20 o 30 H-E-Bs que hay alrededor. ¿Y ahí de dónde van a comprar la comida? O sea, ¿se da cuenta cómo la pregunta es bien profunda? No es un asunto de comida, es un asunto de que mírame a mí. Además, ¿quién les dio de comer por 40 años en el desierto todos los días? Pues él. ¿Y no puede dar de comer a 5,000 una comida? Pues claro, pero no están dependiendo de él. Sí, siempre es ese nuestro problema. Nosotros queremos arreglar las situaciones de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a nuestras posibilidades. Es más, si el Mario dice, es que nos vamos a ir a no sé dónde, y ella dice, ¿y con qué dinero? Siempre hablamos así, o sea, el dinero determina si vamos o no. Y el marido ya enchilado dice, pues nos vamos a ir a pie, ya no vamos a ir. Pero nos vamos en camello, como Abraham, ya. Sí, qué curioso es que nosotros siempre resulta que el dinero determina si vamos o no. No es Dios. ¿Se da cuenta cómo somos igualitos a este Felipe y a Moisés? No hay dependencia en él. Ahora miren lo que pasó. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era la paga de un día. 200 denarios es el sueldo de un año de una persona. Es bastante dinero. Para empezar, no hay el dinero. Porque de lo poco que había, Judas Iscariote se robaba. ¿Se acuerdan eso? O sea, no hay dinero y no hay dónde comprar. Entonces, básicamente, el Señor les presenta una imposibilidad. Pero no le están mirando a él. Y Felipe respondió como un ateo respondería. No hay dinero. O sea, cualquiera puede responder así. No pasó el examen. Moisés tiene una tarea, no depende de Dios, se mete en problemas.
Ahora el Señor después de 40 años lo va a regresar, él no quiere ir. ¿Cómo que antes no estaba tan muy convencido porque pensaba que todos sabían que era el libertador y ahora resulta que ya no quiere ir? Obviamente algo le pasó. Solo somos útiles cuando ya el Señor nos ha enseñado que nosotros mismos no servimos para nada. Dice Pablo, el que sabe algo no sabe nada. Porque esto es un asunto de la obra de él. O sea, ¿qué hago aquí, Señor? Y él dijo, 200 denarios no son suficientes. Mire qué más dice. Pero nos están enseñando, o se están enseñando diferentes, porque entras a las librerías, y estoy hablando de librerías cristianas, donde entras y dice 21 pasos para ser el líder perfecto, 7 pasos para la oración eficaz, 10 pasos para ser el líder grupal, 15 pasos para esto. O sea, como... ¿Y ya te compraste todo? Y no nada. ¿A dónde llegaste con tanto paso? Yo tengo amigos en las librerías que les digo, voy a echar un camión para sacar toda la basura que tienes aquí. Y nomás se ríen. Y dicen, sí, pero tú pagas por los libros. Digo, no hombre, no sirve para nada. ¿Cómo te va a pagar algo que no sirve para nada? Es verdad eso. Ahora dice aquí en el 6. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, mire la relación. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Moisés en su esfuerzo no servía para nada. Ahora que es un inútil, como esto tan poquito que le traen, ahora sí es útil. Porque no es la persona, ni es lo poquito que le dan, es el Señor el que está a cargo. Y él puede hacer lo que él quiera. ¿Me entiende? Ian Thomas tiene un libro que se llama La vida salvadora de Jesucristo, donde él analiza la situación de Moisés. Moisés ve la zarza que se está ardiendo, ¿no? Y no crean que él enseguida fue a ver lo que estaba pasando, no, porque él estaba cuidando a sus borregos. Y después de un rato dijo, pero yo he visto zarzas que arden y se queman, pero esta está dale y dale en fuego y no se quema. O sea, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué tipo de zarza es? Está rara la zarza esa. Y entonces ahora sí quiere ir a ver, ¿me entiende? No crea que a la primera, eso él está acostumbrado a ver cómo se queman arbustos. El tema es que ardía y no se consumía. Entonces cuando él se acerca, el Señor le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Hay un viejito teólogo que dice que la razón por qué le pidió eso es que en esos tiempos los patrones usaban sandalias, los criados no. Es como el Señor diciéndole, mira, de aquí para adelante me vas a servir a mí, quítate las sandalias, ya no mandas tú, mandas yo. Vas ahora de siervo, no de patrón. Y es como decir, dice Ian Thomas, es como decirle, mira, ¿ves esta zarza? No se consume. Tú te quemaste. Regresas a ver a tus hermanos y te quemaste. ¿Han oído eso? Que a una persona que tiene un quebrantamiento nervioso o simplemente ya no quiere regresar al trabajo, ha visto que hay personas que dicen, ya, llaman y dicen, ya saben qué, no cuenten conmigo porque estoy en un viaje de no sé qué, porque ya no soportan nada, no quieren saber nada. Maridos hay que llaman al esposo y saben que ya no me esperes en la casa porque ya me cansé de la responsabilidad, no quiero saber nada, ya no me busquen porque me voy a desaparecer. Es un quebrantamiento. Se oye mucho en el tema de los líderes y de la gente así que se quemó, dicen, se quemó, o sea, ya no quiere ver a nadie, se fue allá por Oceánica, algo así, no sé dónde queda eso, si es en Mazatlán, creo que allá, a perderse porque ya se les reventó, ya no aguanta. Moisés, después de lo que pasó, tuvo que huir porque ya no, se le acabó todo. O sea, imagínense, está reentrenado como él estaba, con semejante conocimiento, semejantes habilidades, guerrero, estadista, bien entrenado, y ahora tiene que huir y tiene que ir a meterse en el desierto. Yo nomás pienso qué cambio de vida de príncipe a pastor de borregos, y los borregos son bien necios. Imagínense el cambio de vida de este. Y le duró 40 años.
Bueno, diría, bueno, ya fue 2 años, ya, 2 años, ya, pues en 2 años. No, 40 años, los mismos años que pasó en Egipto, los mismos años en el desierto, para desintoxicarle de todo eso. Y aquí el Señor le hace una prueba y no pasan, porque otra vez le traen algo que es insignificante, que aparentemente no soluciona el problema. Como Moisés decía, yo no soy la solución de esto, a mí no me mandes. Pero es que el punto no es que el hombre lo va a hacer. El punto no es que esa comida va a alimentar, el punto es que Dios va a obrar. Y cuando Él mete la mano, pues ¿quién le dice algo a Él? Si es el asunto. Este Dios tan grande es tan poderoso que lo único que quiere es que le confiemos. Y mire lo que pasó aquí. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Ese dato es bien importante. Yo sí he estado cuando hay alguna catástrofe y llevamos comida a repartir a la gente se pelea. Es increíble. Tienen necesidad y alguien quiere llevar 3 cajas, 3 bolsas, no va a hacer línea para que cada uno agarre una. Dijo, no, hay que sobrevivir. Yo voy a llevar 3 para mi tío, mi abuelo, qué sé yo, ¿no? Pero no van a hacer línea. Todos se avalanchan y esto es peligroso. Y el Señor tiene un método aquí, dice, a ver, que todos se recuesten. ¿Qué petición es esa? Cuando Dios va a obrar, tú descansas. Wow. Si estás parado de cabeza no va a hacer nada. Tienes que acostar, descansa tú y ya va a orar Él. Si no descansas, no hay nada. De hecho, miren ustedes, en la creación que ya pasamos por ahí, ¿en qué día fue hecho el hombre? Sexto. Ya después de todo, o sea, Él era el último. Al último fue hecho el hombre, ¿sí o no? Y entonces, ¿y el séptimo día qué día era? Reposo. Sí, Dios obra y reposa. El primer día de Adán completo, ¿qué día era? El día de reposo. Si nosotros reposamos y después obramos. Dios obra y luego reposa. Si no descansas no vas a ningún lado. Porque cansado no sirves para nada. Pura carne. Cuando uno está cansado es bien carnalote. En serio. Te fastidia todo. Y peor si te cortan el sueño. Yo sí tienes hambre. Con hambre, O si tiene hambre. el transforma. Por eso, Hulk. mi esposa cuando me dice a mí que va a bajar de peso, digo, verás, hijito, Ay, Dios. yo te amo mucho. Y lo que haya que hacer para ayudarte lo voy a hacer. Pero no vengas a estar aquí como tigre, por favor. Porque una persona que no come anda como tigre. Sí. No, dijo, sí se come bastante bien aquí. Digo, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No, y sí resultó el plan ese, sí resultó, pero está tremendo. Ahora, dice aquí, Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Qué increíble es esto. Él no dice, sí, para mí esto es bien sencillo. No, él toma en cuenta al papá siempre. Le da gracias. Nosotros ni antes de comer damos gracias ya. Si no, ya voy a ver al ratito. En serio que bien eso damos gracias. Somos tan arrogantes y tan pedantes. Si no, haga la prueba, ¿verdad? No damos gracias. Y dice él aquí, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Imagínense eso. Es un milagro. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora quiero que noten ustedes este dato bien interesante. ¿Cuántas cestas recogieron? Ahí dice. ¿Cuántas? 2. ¿Cuántos discípulos eran? 2. Y ellos eran los que decían que no había. Es una manera de decirles, miren, ¿por qué no te calles? Y no me haces caso. ¿Puede usted imaginarse? Yo veo eso y los 12
cada uno con una cesta y llenito, y viéndose el uno al otro. Don't tell it, Chividi. O sea, cuando Dios va a hacer, dice Pablo, nos da más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Y Dios se complace en hacer eso. Así le gusta hacer eso. Pero el punto es si vamos a dejar que Él obre o vamos nosotros a actuar. No más porque yo pensaba. Me acuerdo de un muchacho que se le cae algo en la computadora, ¿no? Así, ¡guau! Se le riega aquí. Yo estaba oyendo, ¿no? Porque el papá le dice, eso no hay ningún problema, dice, porque al ratito se seca y ya no hay problema. Dice, no, lo que pasa, papá, es que yo le probé para ver si, es que yo pensaba a ver si funcionaba. Le enciende. Y yo pensaba, no andes pensando mucho, mejor pregunta. ¿No ha visto tantos maridos que se daña algo de la plomería y ellos arreglan? ¿Qué van a arreglar? Tienen que llamar de urgencia al plomero porque ya es un mugrero ahí. Si yo mismo, ¿ha visto esos muebles que mandan ahora en cajas que uno los arma? Ah, Y yo, según yo, hicieron mal porque sobraron piezas. Mandaron error de estas. fábrica, ¿no? Sí, es un error. ¿Por qué mandan tantas piezas si no se necesitan? Y luego a los 3 meses el mueble ya está así. Tiene que ser es colgarlas arriba. ¿Sí o no que somos bien orgullosos? Y nadie que me enseñe a mí. Yo sé. Desde chiquitos somos así. Pregunte. Y mejor saber lo que Dios dice. Ese es el punto de esta noche, ¿ve? Moisés la regó bien feo. Pero Dios no lo desechó. Ahora vamos a regresar con Moisés después. Ahora, bueno, al menos yo he escuchado muchas veces que dicen, pero es que el Señor te tiene que encontrar trabajando o te tiene que encontrar haciendo algo lo de Él para que, por ejemplo, en el arrebatamiento, para que no te quedes y el Señor viene de nuevo. Uy, ay, ay. Y tiene que encontrar haciendo la obra. Evangelizar. Y si no, entonces aquí es todo lo contrario. O sea, vemos que debemos de descansar, esperar, de creer, de confiar. Él no está de apuro. Y él lo que único, a quién va a usar es la persona que depende en él, nada más. Lo que él dice, así es. Si yo entiendo o no entienda, eso no tiene nada que ver. Así dice, así es. Llegó un punto de mi vida así. Porque ya ven que uno se mete en las discusiones teológicas y toda esa vaina que pasan horas discutiendo los teólogos de cuántos ángeles pueden pararse en la aguja en la cabeza de un alfiler. Piensan que estoy hablando ridículo, pero así es. Y lo que él dice así es, o sea, Moisés, el problema de Moisés, es que él estaba centrado en sí mismo. Y al hacer eso, en la pura carne, tuvo que pasar 40 años en otro entrenamiento. Porque hacerse cargo de borrego está tremendo. Está dicho que los borregos son los animales más sonsos que existen. Usted puede poner un borrego de espalda así, patas arriba y se muere, porque no se va a regresar. Estoy hablando en serio. ¿Quiere matar a un borrego? Póngale así, de espaldas acostado así, y no se va, y no sabe cómo regresarse. Se va a morir. Y si el borrego vio que se va para allá, ¿qué cree que hacen los demás? Se va para allá. Y si es el barranco, también van para el barranco. Y nadie preguntó y dice, ¿a dónde vamos? Por eso siempre dices, borrego mira, este es borrego, mira cómo anda. Ni siquiera preguntan ni cuestionan, ¿será que tenemos que ir para allá o no? Nada. Ahí van todos para allá. Hermano, entonces, ¿por qué aquí dice entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, Pues ya se le olvidó. nunca? Ya se olvidó el yo, ya no tiene yo, ya se quedó ya. Ahora sí es útil. Esteban dice en Hechos 7, lo que estamos leyendo, que era poderoso en palabras, o sea, pero cuando estaba en Egipto, cuando había recibido todo el entrenamiento, antes de huir al desierto. Y cuando dice eso, Son 40 años. pasaron ya 40 años. Quiero que vea a Saulo de Tarso, ¿verdad? Vamos a ver en 1 Timoteo, porque ese es otro hombre que él en sí mismo era un asesino.
En las fuerzas de él era otro Moisés. Porque cuando había que darle el voto para matar a los cristianos, ¿qué cree que hacía Saulo de Tarso? Que los maten. Perseguía a los discípulos y les obligaba a blasfemar. Y mire lo que dice en 1 Timoteo 1. Entonces uno piensa, no dice, pero por favor, ¿de dónde se nos va a ocurrir a nosotros que el misionero más grande que hemos tenido en el cristianismo sea este fulano? Pues ¿quién lo va a escoger a este? Nosotros no. El Señor lo hace. Pero fueron 17 años de renovar su manera de pensar, porque Él siempre habla de renovar el espíritu de la mente, transformados el entendimiento. Él habla de eso, que debemos tener una mente espiritual, conocimiento espiritual. Él, de hecho, todo en lo que Él confiaba y todos sus títulos y todo lo dijo, los tengo por basura, por ser hallado en la fe de Cristo. Tuvo que aprender que esto es una vida de dependencia. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, decía él. Perdón. Miren en 1 Timoteo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Él no era metiche. A él el Señor lo puso en esto. Es muy diferente, porque hay muchos metiches hoy día, que ellos mismos se autonombran. Aquí el Señor lo puso ahí. Y hay maneras como el Señor hace. Habiendo yo sido antes blasfemo, reconoce, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Mire lo que él dice. Porque lo hice por... Imagínense que acepta eso. Dice, con todo el entrenamiento que tenía, con todo lo que se jactaba él, era un ignorante. En incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire lo que dice él. De los cuales yo soy, ¿qué dice? Debe ser traducido ahí el jefe, o el peor si usted quiere. Así se veía él. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es como decir, si a este el Señor salvó, pues hay chance para mí. ¿Entiende? Si a Moisés el Señor usó, no, pues hay chance para nosotros. Porque no es Moisés, es el Señor de Moisés. ¿Sí? No le den tanto crédito a Moisés, por favor. Es el punto de la Biblia. Tenemos que conocer al Señor y su fidelidad, y la grandeza de Él es hacernos bien a nosotros aunque no merecemos. Esa es la gloria de Él, hacernos bien a nosotros. Aunque somos fallutos, le damos la espalda, no le creemos, no le tomamos en cuenta, en fin. La vez pasada comentaba que Dios le decía a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David les hablaba como siervos. Pero ya en el Nuevo Testamento ya nos habla en formato de hijos, que ya somos hijos. Así es. Entonces de siervos pasamos a través de Cristo a ser hijos. Eso es tremendo, porque como quiera es un salto muy grande. Estaba leyendo a Miles Stanford y él hace un comentario, dice que ninguno de los discípulos era cristiano. Yo cuando leí dije, está loco, ¿cómo va a decir eso? Después le reviso bien y digo, pues tienes razón. ¿Quién nos hace cristianos a nosotros? El Espíritu Santo, porque si no tienes al Espíritu Santo no has nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces uno lee cuando el Señor escoge a los 12, dice, no dice que los escogió para salvarlos, sí dice que los escogió para que estén con Él. Y Él sabía muy bien de Judas Iscariote todo lo que pasaba con Él, pero también tuvo su oportunidad y no creyó, nunca creyó. Sí. Y en el caso de Moisés, ya acabamos de ver a otro que cuando el Señor lo agarra, él tiene que reconocer, no dijo, no, pues a mí el Señor me agarró para ser misionero porque yo tengo mis títulos, yo soy graduado del seminario no sé cuántito, yo conozco los originales. Cuando les oigo hablar así digo, este sonso no ha entendido nada, no ha entendido nada. ¿Y el Espíritu Santo dónde queda entonces? ¿Quién convence a la gente de pecado? Y yo no puedo hacer eso, es el Espíritu Santo. ¿Quién los sella para que sean salvos?
¿quién les transforma para que sean como Cristo? ¿Y quién da la gloria a Cristo? El Espíritu Santo. Entonces, ninguno de nosotros puede llevarse un crédito que le pertenece al Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos es los Hechos del Espíritu Santo. A través de fallutos como Pedro, ese Pedro estaba tremendo. Todavía no. Ah, Ya ven cómo le negó al Señor, ¿no? Y con Pedro era siempre a la tercera. Cada cosa que pasaba con Pedro era a la tercera. Cuando tuvo que ir a visitar a Cornelio, ¿usted cree que quiso ir otro Moisés? No, dijo yo como gentiles no me llevo. Y de hecho, cuando llega a la casa de Cornelio, él les dice a ellos, ustedes saben lo abominable que es para un judío comer con un gentil. Pero a mí Dios me ha mostrado que no llame inmundo lo que él ha limpiado. Así que ¿para qué me mandaron a llamar? El misionero ni siquiera sabía para qué estaba ahí. Es decir, hay chance para nosotros. Imagínense. Y Cornelio tiene que decirle que el ángel le dijo que vaya a buscarle a este Pedro que está allá en Jope con la casa del curtidor y que lo traiga porque él te va a decir lo que tienes que hacer para ser salvo. Y Pedro ni siquiera sabía. Tremendo es. Otra vez, en la Biblia siempre vamos a ver a Dios obrando a pesar de nosotros, por encima de nosotros. Y si alguien se jacta, no le hagas caso. No ha entendido nada, no sirve para nada. Hermano, ahorita que estamos viendo, perdón, que dice Pablo que de los pecadores yo soy el primero. Yo recuerdo que estaba platicando con un hermano que él decía que Dios había puesto a los hombres en la Biblia, que eran santos hombres grandes, y empezó a hablar de Pablo, y recordé la vez pasada, esa vez que había tocado el tema ese, que la traducción debía de ser como que Pablo dice, de los pecadores yo soy el número uno, el campeón. El peor. Dice, no creo que Pablo haya dicho eso. Dice, sí viene en 1 Timoteo, y abrimos la Biblia y cuando dice, de los pecadores yo soy el primero, y es un hermano que ya tenía mucho tiempo, de hecho es mayor que yo, se quedó de los pecadores, yo soy el primero, y se asombraba, dice, nunca había leído esto, pero a veces lo pasamos por alto, pero realmente Pablo decía, no, pues yo soy pecador, ¿verdad? O sea, y de todos yo soy el primero, el número uno. Entonces cuando lo leyó se me impactó porque pues uno tiene el concepto de que todos aquí somos súper... Y ese andaba de cárcel en cárcel. Imagínense que manda una cárcel y saliendo de aquí voy a ir a visitarles, hermano, vamos a tener una conferencia. No queremos a ese expresidiario, ¿qué habrá hecho que esté en la cárcel? Sí, Pablo no encaja con la iglesia evangélica moderna, no, ni Juan el Bautista, ni el Señor Jesucristo, ni nadie de ellos. No encajan. Solo la presencia de ellos ya acabaría con todo el show que tienen ahí. No. Uno le oye al Señor Jesucristo, total dependencia del Padre, total dependencia. Él ni siquiera hablaba lo que él quería. Y el Espíritu Santo es igual. Él solamente dice lo que Cristo quiere y le da la gloria a Cristo. Así que todo eso de que buenos días Espíritu Santo, que en honor del Espíritu Santo, no han entendido nada. Porque el Espíritu Santo no quiere nada. La meta de él es guiarnos a Cristo. Y el momento que estamos enfocados en Cristo, él está tranquilo. Pero si nosotros estamos enfocados en él, no funciona. El martes fui a un culto de oración. Y bueno, en inglés, pero empiezan a orar, no al Espíritu Santo, pero sí a Jesús. ¿Cómo? Por ejemplo, yes, Jesus, we ask you please to do that. Y yo, Jesus o a Dios. ¿Está bien eso? Yo sé que son el mismo. ¿Cómo nos enseñó el Señor a orar? O sea, padres. Pero ¿cómo? El Señor dijo que debemos orar a quién. Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Ok, miren, qué lindo que han mencionado eso porque ese es otro tema. Si yo voy con Carlos y le digo a él que Adriana, que es su esposa, dice que me des el coche porque lo necesita, ¿qué haces tú? ¿Por qué me lo das? Porque Adriana es mi esposa y la conozco. Y yo vengo en el nombre de ella. Así es. Ok, perfecto. Eso es lo que quiere decir orar en el nombre de Jesús. Es que estás pidiendo lo que Jesús quiere, no lo que tú quieres con un cliché. O sea, yo estoy pidiendo lo que Jesús quiere, por eso es en el nombre de Jesús. O sea, Jesús me mandó a pedirte esto, Señor. Pero ¿por qué oran pidiéndole a Jesús? Por lo mismo, porque hoy día está una ensalada, tantas cosas que tenemos que... Y otra cosa que yo oigo que dicen Padre Cristo.
Cada vez que oigo que alguien habla así, digo, oye, espérame un ratito. Él es tu hermano, no es tu papá. Que haya sido huérfano y que un hermano mayor te crió y le llames papá es otra cosa, pero él es tu hermano mayor. Y luego dicen que son hijos del Rey de Reyes. Digo, no, tú eres hermano de él, no eres hijo. Entonces, todas esas cosas que se dicen y se practican, vamos a tener que regresar a ver dónde dice eso en la Biblia. ¿Se da cuenta cómo somos cristianitos de segunda? ¿Sabe por qué digo eso? Porque no leemos de primera. O sea, oye que alguien dijo eso, y así es. Que el Señor está a favor de la borrachera porque alguien dijo que Él convirtió el agua en vino. Digo, ¿y si fuiste a leer qué pasó? ¿Por qué lo hizo? No, pues entonces, ¿por qué dice eso? Yo pensaba, estamos como Moisés. Es que yo pensaba, no pienses mucho, ponte a leer y a estudiar y que el Espíritu Santo te abra los ojos, porque si no, no vas a ver nada. Ahora, en Éxodo, vamos a regresar ahí. Estamos viendo a un Moisés muy diferente y a un Dios grande, fiel. Sí, ese es el tema de esta noche. Los judíos pedían señales y siempre el Señor les dio señales a los judíos, siempre. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él hacía señales por pura misericordia, porque para los judíos era muy importante que hiciera señales. Pero Él, había lugares en donde no sanó a nadie. En Galilea, por ejemplo, Él no hacía milagros ahí. No es que en todo lado donde Él tuvo andaba promocionándose, venga su milagro, venga esta noche a su milagro, y cosas que oigo hoy día que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Eso ya son cosas del negocio moderno del cristianismo que no tiene nada que ver con la Biblia. Y lamentable es que la gente piensa que así somos todos cuando no es verdad. Los cristianos no todos somos de ese corte que le gusta lo espectacular o así. ¿Saben a quién le gusta lo espectacular? Al diablo. ¿Por qué le dijo al Señor que se aviente del templo? ¿Se acuerdan? Y que te agarren, como que haga algo espectacular para que crean. Dice, ahí se van a convertir. Yo dijo, no voy a hacer eso. ¿Se acuerdan cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro? ¿Qué dijo el Señor? Lázaro, ven fuera. ¿Que movieran la piedra? Primero que muevan la piedra. No podía decir eso, oye, piedra, hazte a un lado y se hace polvo la piedra, ¿sí o no? Pero no, dijo, muevan la piedra. O sea, él siempre era normal. No andaba haciendo un espectáculo. Es más, cuando sanaba un leproso, decía, no vayas a decirle a nadie. Nomás vete y preséntate como sacerdote para testimonio a ellos. ¿Se acuerdan cuando escupe y hace lodo y le pone a un ciego en los ojos? Pues ¿qué necesidad tiene él de hacer eso? Y estoy seguro que todos querían comprar lodo de ese porque era milagroso el lodo. El lodo milagroso. No es el lodo, no es Moisés, no es Felipe ni Andrés, ni es el muchacho de los panes, es el Señor. Ese es el tema de esta noche. Él, que por encima de la inutilidad nuestra, por encima de nuestra rebeldía e incredulidad, y que pensamos y no dependemos, Él todavía va a hacer lo que Él quiere hacer. Por pura misericordia, porque Él es fiel. Entonces ahora ya se acabó Moisés. Me de acuerdo, un misionero me dice, pero estás hablando de Moisés. Digo, sí, ¿qué tiene Moisés? Porque para él Moisés era una cosa así. Iba a hacer su tesis de Moisés. Moisés era Como el tema. el ejemplo de líderes. Digo, no, Moisés no. Ya vamos a ver al rato lo que le pasó a Moisés, que pobre Moisés, a cada rato querían apedrearle. Semejante líder Moisés. Nada, miren aquí. Vamos al capítulo 4. En el versículo 27, Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿No les parece eso tan diferente a lo que hizo cuando él en las fuerzas de él se fue
a ver a los hebreos en su corazón. ¿Qué hace ahora que es diferente cuando él por sí mismo quiso hacer lo que él pensaba? Fíjense que ahora llama a todos los líderes de Israel. Sí, ahora él ya no es el mero mero. Él ya no es ahora él quiere que todos sepan que es Dios el que le ha mandado, que no es él. ¿Ve la diferencia? Y junta a los ancianos para decirles, miren, estas son las señales que Dios me dijo que haga para que ustedes crean que realmente Él me ha enviado. Y lo que hace, lo que provoca cuando una persona está dependiendo en Dios, es lo que dice al final del capítulo 4. El pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, ahora ellos están conscientes de que Dios los había visitado, no que Moisés andaba en un plan de él, un negocito de él, un programa de él, o un ministerio de él, no. Ahora el pueblo está enfocado en que Dios ha hecho eso. ¿Ve la diferencia? Cuando uno depende en él, es evidente a quienes nos rodean que es Dios el que está obrando, y así es como debe ser, no yo. Me acuerdo de un amigo mío que es pastor, ¿no? Y me dice, Wilson, quiero mostrarte un plan que tengo, porque se ha leído eso de la vida con propósito, no sé. Y me muestra todo un plan así tremendo, ¿no? Lo que va a ser, sus propósitos, la visión, la misión. Si han leído el libro ese, ya saben de qué estoy hablando, y si no, no se preocupen mucho. Y yo le digo, oye, yo nomás le hice esta pregunta, ¿verdad? Aquí él compartió todo eso, ¿con quiénes? Con los ancianos, ¿verdad? Con el Israel, con los líderes de Israel. Yo le digo, oye, ¿y esto sabe tu esposa? Fíjese nomás. En esa pequeña pregunta me dijo, ahorita le comparto. Y entonces le comparte lo mismo que me dijo a mí, a la señora, y le estoy oyendo cómo le comparte, que esta es la visión, que no sé qué, que esto va a ser, que esto lo otro, todo lo que él ha pensado. Ese es un plan de vida con propósito. ¿Okay? Y la esposa le hace una pregunta que fue increíble. Y le dice la señora, dice, ¿y dónde está el Señor en todo esto? Mi amigo hace así, dice, pero dice, le vamos a archivar el plan. Porque no estaba el Señor en nada de ese plan. Todo era que yo, que no sé qué, que el curso que no sé cuánto, que él era el mero mero ahí. Y nomás con esa pregunta la señora ya le bajó el castillo de arena, la castillo de arena que trae. Dijo, oye, ¿dónde está el Señor aquí? O sea, no tienes ni un versículo, ¿dónde está el Señor aquí? A ver. No, pues bueno, es que no, en eso no había pensado. Uy, qué caray. ¿Se da cuenta de nuestro problema? Y a mí me emociona y me enseña muchísimo cuando leo que ahora Moisés está participando a los demás. Y les comparte. ¿Y qué hace? ¿Qué provoca eso a la gente? Que crean a Dios y le adoren. Ya no a Moisés, sino a Dios. Sí, ese es un hombre que Dios usa. Y ese sí es un ministerio de verdad. No el de hace 40 años cuando mata al egipcio y después tuvo que huir, no. Ahora él está dependiendo en Dios y está compartiendo con el pueblo lo que Dios quiere, y la gente se emociona porque saben que eso es la obra de Dios. Y las señales que él hizo, dijo, pues obviamente esa es la obra de Dios. Miren lo que dice Nicodemo en Juan 3. Sí, este dicho de Nicodemo es bien importante, aunque no está correcto. Tres 1 de Juan dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, miembro del Sanedrín. Este vino a Jesús de noche y le dijo, mire lo que le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Suena muy bien, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Qué dice? Sí, no está Dios con él. Dios con él. Suena bien, pero está mal.
¿Por qué está mal? Porque no le da el lugar de Dios. Porque Dios no está con él, él es Dios. Así es. ¿Ve la diferencia? Sí, él habla muy bonito, Nicodemo, pero no le conoce. Sí, imagínense acercarse al Señor y para empezar le dice Rabí, que es maestro. Sabemos, eso quiere decir nosotros. Le trata a Jesús como otro rabí, como su colega. Dice sabemos. O sea, tú rabí, yo rabí, nosotros sabemos. Óigame, no. Este Nicodemo le trata tú por tú al Señor, por favor. Y mire lo que le contesta el Señor, mire lo que le dice. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no puedes ver el reino de Dios, no puedes conocer al Rey del reino. Por tanto, yo no soy tu colega, hijito. ¿Quién me rebaja? Que yo no soy rabí como tú. ¿De qué estás hablando? Yo soy el Rey del reino de Dios. Y como no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, por tanto no puedes reconocer al Rey, por tanto tienes que nacer de nuevo. Y ahí falló este Nicodemo. ¿Por qué? Porque ese es nuestro problema. Siempre todo lo que hacemos nosotros es terreno. Y mire lo que le dice. 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿De qué está hablando Nicodemo? El nacimiento de... O sea, él está en primer piso, como dice el doctor Sheffield, y el Señor está hablando del segundo piso. Y todo el Evangelio de Juan es así. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Qué le dijo el Señor a la samaritana? Nomás la vio, ¿qué dijo? Dame de beber. Dijo, no, ¿qué te pasa? Tú eres judío para empezar y nosotros no nos hablamos. El Señor dijo, si tú supieras quién te está pidiendo, tú le darías. Y yo te daría una fuente que salte para vida eterna. Le dijo, no, pues dijo, dame desagua para no volver a venir otra vez acá. O sea, ella está hablando totalmente terreno. Sí, ¿ve cómo nosotros siempre con el Señor es lo mismo? En el capítulo 5 de Juan, ¿se acuerdan? En el estanque, ese estanque donde los pórticos, donde había ahí agua y se movían las aguas y el primero que llegaba se sanaba, ¿se acuerdan? Sí. El Señor llega allí y estaba un hombre 38 años enfermo. Y le dice, oye, mira, tengo un plan. ¿Qué te parece? ¿Ves aquí yo tengo estos muchachos que andan conmigo? Te vamos a cargar. Y vamos a estar a la orilla. Yo voy a mandar a uno de mis ángeles que mueve el agua y yo te aviento. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Porque el ángel ese que mueve las aguas, él trabaja para mí. Y yo le doy la orden de mover las aguas y nosotros primerito te aventamos a ti. ¿Cómo ves? ¿Le entras? No le dijo eso. ¿Qué le dijo? ¿Quieres ser sano? Y el otro dijo, yo tengo quien me lleve al agua. O sea, él está, ni siquiera tiene idea de quién le está diciendo eso. Puede ver eso. Vea por toda la Biblia. Ay, nosotros levantamos a los hombres. David era un tremendo. Ya estábamos leyendo lo que hizo en Samuel 30. Algún rato hablamos de eso. Era tremendo David. Una vez hizo el loco. ¿Se acuerdan? No, era un actor terrible ese David. Los que andaban con él era de lo peor. La raza. Pero Dios lo hizo. Porque él nunca, a pesar de que se metió en problemas de la carnalidad, nunca adoró a otros dioses. Nunca fue a clamar a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Cuando él regresaba, decía, y el Señor se fortalecía. Regresaba al Señor, siempre regresaba al Señor. Esa era la grandeza de este muchacho. Y luego ya un hombre viejo aún como. ¿Se acuerdan cuando hizo el censo? No sé si han leído esa parte, pero el Señor le manda con el profeta, 3 opciones te doy. Que haya calamidad, que estés bajo tus enemigos y bajo mi mano, dijo Dios. ¿Y sabe lo que dijo David? Bajo tu mano, dijo, porque tú eres misericordioso. Yo con mis enemigos no quiero nada, porque son perversos, pero tú eres misericordioso. De todas maneras, murieron más de 70,000 hombres por ese censo. ¿Y sabe por qué el censo estaba mal? Porque implicaba que la grandeza de Israel era el ejército y no Jehová. Sí. Dios es muy celoso.
Tengo un amigo que es bueno para los bienes y raíces y le digo, mira, ¿por qué no haces negocio con el Señor? Le dice a él que él te mande los clientes, haces los asuntos y le das tú el porcentaje al Señor para la obra de él. Dijo, me suena bien, y empezó y le iba muy bien, hasta que después de un rato dijo que él era el mero para abajo. ¿Qué pasó con el negocio? No, dijo, ya no funcionó. Pues claro, ya te vi yo como pavo real ahí, y en lugar de depender en el Señor. Oí esa historia de un muchacho que de jovencito le dice al pastor, oiga, pastor, quiero hacer una promesa y quiero orar con usted delante de Dios. Dijo, ¿cuál es la promesa? Dice, es el primer trabajo que voy a tener y quiero toda mi vida darle la 10ª parte al Señor de lo que yo gane. Bueno, dijo, vamos a orar. Y el muchacho creció y se hizo un empresario muy, o sea, con mucho dinero. Y él seguía dando la 10ª parte, pero ya era mucho. Entonces le dice al pastor, oiga, dice, yo creo que voy a decirle al Señor que le bajamos, ¿no? Y el pastor dice, no hay ningún problema, vamos a orar, que el Señor te baje las entradas para que no des tanto. Dijo, no, dijo, así le dejamos, dijo, ay, déjeme, dijo, Así dijeron. Además, ¿quién le ha dicho a él que tiene que hacer eso? Abraham dio el 10, pero era porque él quiso. ¿Quién le ha dicho a él que tenía que dar la 10ª parte? Para nosotros es un acto del corazón, según como hayamos prosperado, el dar. Entonces, en la Biblia, solamente está ese Dios tan grande, que cuando Él va a hacer algo, lo va a hacer. Y nadie puede meterse con Él. Ese niño ya estaba destinado a ser el libertador de Israel de Egipto. Y sí, el Señor lo usó, aunque Él no metió a Israel a Canaán, lamentablemente. Pero fue salvo porque aparece en la transfiguración, ¿se acuerdan? La ley y los profetas. La ley, Moisés, los profetas, Elías, hablaron de mí, dijo Jesús. Y ahí estaban los dos hablando. ¿Y sabe cuál era el tema de la plática de Elías y de Moisés en la transfiguración? Crucifixión. De la partida de Jesús a Jerusalén, donde iba a morir. Vamos a orar, ya se nos fue el tiempo, lamentablemente. Señor, muchísimas gracias por tu paciencia con nosotros y por tu palabra, porque en ella vemos solamente a ti, tu grandeza y tu bondad. No hay hombre en la Biblia que pueda decir que te ha obedecido. Simplemente es por tu bondad y misericordia, tu gracia, que usó a esos hombres, como Moisés hemos visto hoy. Y no hay desierto innecesario, porque no hay ningún momento en nuestra vida que tú no lo hayas orquestado para nuestro bien. Y eso quiere decir que aprendamos a depender en ti y no en nosotros mismos. Hay muchas cosas que no entendemos, Señor, pero ya entendimos la más sencilla de todas. Separados de ti, nada podemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias por este hogar que nos abre las puertas. Gracias por tu palabra que está en nuestro idioma. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Nadie, absolutamente nadie, nos ama como tú. Y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Un gusto, nos vemos pronto.